Lo presento brevemente a Diti y a Ana Prieto, que es quien le va a hacer la entrevista. Diti es miembro del staff de la revista del New Yorker, creció en la ciudad de Nueva York y estudió durante un semestre en la Universidad de Salamanca, antes de graduarse en la Universidad de Harvard. Es autor de Todas las historias de amor son historias de fantasmas, una increíble biografía de David Foster Wallace, y también del libro The Family That Couldn't Sleep, A Medical Mystery, un estudio científico y cultural de las enfermedades priónicas. Ese libro está siendo traducido al castellano, por suerte, así que en breve lo vamos a poder leer. También se desempeñó como editor literario, como reseñista, como crítico gastronómico, esto siempre bajo un seudónimo. Ha sido becario Guggenheim, becario Leon Levy y profesor Ferris de periodismo en la Universidad de Princeton. Vive en las afueras de Nueva York. Quien lo va a entrevistar es Ana Prieto. Ana es una gran periodista, aparte es una de las organizadoras de este festival. Ana tiene 2 libros publicados, Pánico, un libro de crónicas y un libro de divulgación sobre terrorismo, que recién decíamos que la hizo aparecer en muchos medios, en la tele sobre todo, lamentablemente con todos los sucesos, cada vez que pasa algo la llaman a Ana. Los dejo con la entrevista, muchas gracias. Hola, ¿se escucha? Ok, claro. Bueno, buenas tardes a todos. Esta entrevista va a ser en inglés. Si bien Diti habla muy bien castellano, preferimos hacerla en inglés. Estamos muy contentos de que haya podido venir y de que esté acá con nosotros. Es su primera vez en Argentina y bueno, les agradecemos a todos ustedes por estar aquí. Diti, exactly. ¿Es tu primera vez en Argentina, Diti? Llegó hoy a la mañana él. ¿Cuál ha sido su impresión hasta ahora? Usted llegó al hotel y no quería ir a ningún lado. En primer lugar, quería agradecerles por haberme invitado. Es un signo de lo necesario de esta conferencia. ¿Hay algún otro tipo de hechos que no sean los pasados? Pero parece como que hay que aclarar que hay noticias falsas y noticias verdaderas. Siempre quise venir a la Argentina. Cuando yo era más joven, yo leía las novelas de Cortázar y siempre soñaba de cómo podría llegar a ser Buenos Aires. No sé si es lo que yo me imaginé en su momento, pero del hotel hasta acá me gustó mucho la caminata. Vas a tener tiempo de visitarlo un poquito más. Hablando de estos momentos difíciles para el periodismo, ayer a la noche abrimos este festival de no ficción con una entrevista. Uno de nuestros colegas hizo una entrevista y él nos dijo que iba a ser controvertido, quizá. ¿Estás bien? Ok, ¿estás bien? Hechos reales, hechos reales. Real. Okay. So, Tallis from New York said Tallis de Nueva York dijo que no lee la sección política de los diarios ya, que está como cansado, sobre todo en la era Trump. El periodista le preguntó por qué. ¿No está bueno tener a alguien que esté siempre criticando a esta persona que es una vergüenza? No, de hecho Trump alenta a los periodistas a ser vagos, y esto es literal, sí. Dice que Trump está alimentando a las palomas y estas palomas al día siguiente vuelan por encima de él y le hacen caca arriba de la cabeza. A la mañana siguiente es como un ciclo y todo el mundo se siente bien, tanto Trump como los periodistas. ¿Qué le parece a usted esa frase? No lo pensé desde ese punto de vista, por lo que yo me acuerdo. Donald Trump era una figura de diversión. Cuando llegó a Nueva York, siempre había chistes al respecto. Siempre había sátiras. En primer lugar, yo no escribí mucho sobre Donald Trump. Hay periodistas en eso, así que no tengo experiencia personal sobre escribir notas sobre él. Lo que dice el colega es preciso en el contexto de Trump y los medios.
Estamos inmersos en un baile suicida conjunto. La prensa nunca ha sido atacada como hasta ahora. Estamos en una situación importante y peligrosa. Es una novedad que no se puede ignorar. Gay fue colega del New Yorker y me dice que le parece que la sección de deportes es la más sincera, porque uno mira un partido y hay miles de personas que lo miran y no se puede mentir, no se puede decir no hizo el gol. Es interesante. Desde el punto de vista del periodismo, me parece a mí que hay dos áreas muy difíciles de hacer periodismo. Uno es el mundo del entretenimiento, de las películas, televisión, etc. Y el otro es el de los deportes. Porque yo siempre digo respecto al periodismo que la parte más difícil de entrevistar es la que ha tenido malas entrevistas en el pasado. Y todas las personas que están en esas comunidades han tenido malas entrevistas con ironía, con errores, y hay muchas expectativas respecto de cómo van a ser esas entrevistas. Yo siempre hago esta comparación. Alguien que tuvo una relación pésima y siempre esa persona pues tiene miedo de volver a entablar una nueva relación. Entonces me parece a mí que son dos áreas difíciles en las cuales trabajar. Y solo los mejores periodistas los que pueden trabajar en esas áreas. Y con respecto a sus áreas, ¿cómo empezó usted en el New Yorker? Antes de su biografía, pues vamos a pasar esto. ¿Nos puede contar? Bueno, yo soy uno de esos escritores que no quiere tener un área en particular de concentración. Yo empecé en periodismo porque no me fue muy bien en la universidad. Yo fui a Salamanca y después fui a Harvard. Y era re mal alumno, la verdad que era muy mal alumno. Y siempre me pareció que había perdido la oportunidad y que nunca iba a volver a tener esa oportunidad. Lo que es sorprendente, hay un trabajo en el mundo, por lo menos en los Estados Unidos, donde uno puede recibir una educación a costas de otro. Y ese es el periodismo. Yo escribo sobre todo lo que yo no sé. La literatura es como una excepción, en cierta manera. Pero, por ejemplo, estoy trabajando ahora en una obra en una pieza para el New Yorker que sale en una semana. Es sobre un área de la ciencia que se llama computación o cómputos computacionales, que está reemplazando las disciplinas tradicionales de biología, astronomía, física y todo eso. Yo sabía muy poco cuando empecé. Hice una pieza antes de eso sobre un marchand d'art. Y para mí es un gran placer salir a conocer gente que de otra manera uno nunca conocería, de ningún otro método, de ningún otro medio, y aprender sobre las vidas de las personas. A mí me parece que las entrevistas que no hay ninguna entrevista menor a una hora es una entrevista exitosa. ¿Cuánto vamos a durar nosotros? Así que hay que sentarse durante un tiempo prolongado, independientemente del tema. Así que su colega dice lo mismo. ¿Qué dijo? Mi colega dice que el periodismo necesita tiempo y que él tiene que preguntar una y otra vez. Es un periodista brillante él. Usted dijo que está trabajando en una pieza, porque hace un momento él estaba, de hecho, trabajando en esa pieza, en el vestuario, en el backstage del festival. Diti estaba trabajando porque le hicieron una verificación de hechos a su artículo y el editor estaba hablando con él y necesitaba tiempo para arreglar algunas cuestiones. Respecto de esto computacional que suena como muy difícil de escribir, ¿no? Algo al respecto. En este festival estamos hablando sobre el periodismo literario, cómo escribir de manera bella o de una manera atractiva los hechos. Y sobre estos hechos, ¿qué me puede contar usted? Estos hechos a veces van en contra de la belleza de la pieza. A veces a usted le costó. Bueno, me parece una pregunta muy buena. No es difícil escribir nada en la ciencia. Mi primer libro tenía que ver sobre el prión, que es un tipo de proteína. Y ustedes ya se están durmiendo. Perdón, no quería que fuera demasiado alto para la traductora. Es una proteína que tiene una vida muy extraña. Se puede tornar
infecciosa. Si les interesa la medicina, dirían, bueno, que es imposible porque las proteínas no pueden ser infecciosas. Pero bueno, empezó como algo que era medio ciencia y medio gente que estaba muy interesada en la ciencia, y al final el 90% de las personas eran las personas interesadas y 10% eran los científicos. Y el editor me dijo, es sobre una familia italiana que contrae esta enfermedad que es un insomnio fatal. Y yo mismo, yo no sabía cómo hacer ciencia, era muy difícil hacer ciencia como cualquier otra cosa en el mundo. Del momento político actual es lo mismo, pero históricamente la política en los Estados Unidos ha sido muy aburrida en los Estados Unidos, salvo en la época actual. Siempre están los dos partidos políticos cuya política son casi la misma, ¿no? Pero es todo un desafío también escribir algo interesante. Sobre esta pieza que estoy escribiendo ahora, por ejemplo, es un proceso que no es físicamente notable, y cómo hacer eso de manera interesante. Uno lo escribe una y otra vez, le pide a la gente que lo lea. Cuando yo escribo un artículo de ese tipo, le pido a colaboradores que me den sugerencias sobre cómo redactarlo. A veces funciona y a veces no funciona. Como dijo Victoria anteriormente, él escribió este libro maravilloso, que es la única biografía de David Foster Wallace, un escritor estadounidense maravilloso que murió en el año 2008. Van a ser 10 años el año que viene. David se lo nominó el escritor más importante de su generación. Él fue realmente un boom literario y todo el mundo en el país hablaba de la gente. Su novela más famosa es La broma infinita. Quizá la tuya sea otra, la tuya favorita me refiero, ¿no? Vamos a hablar de esta más adelante. Cuando empezó a hablar sobre la elaboración del perfil de David Foster para The New Yorker, bueno, en realidad él ya había fallecido cuando yo empecé con su perfil. Yo escribí una pieza que era un perfil retrospectivo, o sea, ¿los perfiles son de personas vivas, según lo entiende usted? Bueno, la idea de un perfil, por ejemplo, si uno piensa en la palabra, es interesante. Es un género que es muy dominante en lo que es la narrativa para revistas de los Estados Unidos. Cuando se inventó esta forma, no se lo llamaba un retrato, lo cual es interesante. Lo llamaron perfil. Y la idea, incluso desde el principio, es que uno recibe una visión parcial de otra persona. A mí me gusta esta humildad, ¿no?, de que uno va a escribir un perfil en vez de decir o sugerir que uno puede captar a alguien por completo, ¿no?, porque sería imposible. Si uno puede escribir un perfil sobre personas vivas, sí, pero si vos insistís que se puede escribir un perfil sobre una persona fallecida, admiraría tus habilidades, pero no me pelearía con vos. Yo diría que sos muy corajuda. Entonces, el perfil tiene que ver con tener acceso y hablar con la persona. Pero de hecho, algunos de los mejores perfiles no tienen que ver con eso. Hay una pieza muy famosa que dice Frank Sinatra has a cold. Frank Sinatra tiene un resfrío. Creo que el mensaje de esa pieza, lo interesante es que nunca habla con Frank Sinatra, habla con su gente. Y David Foster Wallace escribió una pieza sobre Roger Federer, el tenista. No diría que es un perfil, pero bueno, en la revista cumplió con ese propósito, ¿no? Yo creo que solamente hay 2 citas muy cortas de Roger Federer, porque uno de los puntos implícitos que está denunciando David Foster Wallace es que Roger Federer es aburrido cuando no está en la cancha. Y una de las maneras de mostrarlo es no citándolo. Así uno va en contra de lo que uno hace mejor. Yo raramente escribo perfiles de autores. David Foster Wallace es una excepción.
A mí me gusta la gente que no es muy buena con el uso del lenguaje, porque a eso me dedico yo. Por ejemplo, me gusta enfocarme en gente que cocina bien o que son buenos marchandajes o que se enfocan en el estudio de enfermedades de la médula espinal. Así que me pongo nervioso con los otros escritores porque hay una competencia de quién va a ser el dueño de la narrativa. Así que este fue un gran desafío. Bueno, ya en ese momento no podía ser dueño de la narrativa a menos de que fuera en forma póstuma. En todas las historias de amor son historias de fantasmas, yo hago citas de su narrativa. Él escribía de manera brillante. Es como alguien que está haciendo surf y recibe el poder de la ola. David Foster Wallace tiene esa prosa que me apoyaba y yo iba a decir, ¿por qué no le iba a incluir? ¿Ha tenido acceso a su material muy privado? Bueno, cuando David falleció en el año 2008, él se suicidó. Toda esa tristeza y las heridas estaban frescas, eran heridas abiertas entre sus familiares y amigos. Entonces, cabe decir que lo último que uno quería ver era un biógrafo. Pero bueno, esta era una situación de un periodista o de un biógrafo. Uno no siempre es la primera persona que uno quiere ver, ¿no? Es difícil. Cuando uno es niño, uno aprende que tiene que ser bien recibido en todas las mesas donde uno va, ¿no? Uno va a la primaria y todos los chicos populares están sentados en una mesa y uno se pregunta si debería ir a sentarse a esa mesa. Cuando uno es muy joven, uno aprende que quizá no sea mejor sentarse en esa mesa. Entonces, el periodismo tiene que ver con conquistar esas ansiedades de no sentarse en las mesas donde no te van a recibir con beneplácito. El tipo de periodismo que yo hago es distinto de ir a la Casa Blanca. Yo lo he hecho, ¿no? Pero es distinto de ir a la Casa Blanca a entrevistar a personas que tienen muchísimo poder. La gente que yo entrevisto tienen como un poder cultural, un poder blando. Son famosos en sus campos, quizás son top en sus campos, pero no son personas que si ingresan en esta sala ustedes conocerían, probablemente ni los conocerían ustedes. Y me gusta eso, porque yo hice un perfil de un Magnus Carlsen, que es el jugador de ajedrez más importante del mundo. ¿Quién lo reconoce a esta persona cuando si ingresara en la sala? ¿Alguien? Ah, bueno. Es la proporción más o menos habitual para la gente de la que yo escribo, ¿no? ¿Habló mi colega sobre esto? Él escribió un libro maravilloso que tiene que ver con ser un voyeur. Él puede contar su propia historia, ¿no? Pero él escribió un libro que es ser amigo del dueño de un motel donde se recortan círculos en el techo y se observa a las personas que están en esas habitaciones de los moteles. Y yo cuando leí su libro dije, esto es una metáfora de lo que hacen los periodistas, ¿no? Como que hacemos un agujero en el techo y observamos hacia abajo. En ese caso en particular de David Foster Wallace, yo lo que aprendí rápidamente es que él había dejado sentimientos complicados. Eso es habitual en las personas que cometen suicidio, pero la gente estaba curiosa sobre quién era esta persona en realidad. Eran como dos personas diferentes. Entonces, no había un archivo. La gente me dio sus cartas y me dicen, habrá sido el archivo y habrás trabajado ahí. No, yo en realidad no voy a archivos. Yo en las bibliotecas me pongo muy ansioso. Son muy formales, muy silenciosas, muy académicas. No es un talento mío sentarme en los archivos nacionales, pero la gente me dio las cartas porque pensaban. Ellos querían enterarse y como para poder lograrlo tenían que poder dar para poder recibir. Para avanzar con estas cartas un poquito. Ellos lo querían entender de cierta manera, o sea que estaban dispuestos a prestarle a usted su material, como algo colectivo, ¿no? Sí. Sí, es cierto eso, en esencia. Tiene que confiar en que uno va a hacer un buen trabajo. Es un proceso largo y complicado ese.
Yo no empecé en el New Yorker. Soy periodista había sido periodista hace 15 años antes de haber escrito mi primer artículo para el New Yorker. Y la gente me conocía levemente. Yo no conocía a David, pero sí conocía a mucha gente de su círculo. No lo hubiese podido hacer yo. Si hubiese entrado, hubiese dicho, oh, voy a escribir una biografía de David Foster Wallace, dame tus cartas. Hay una manera de acercarse a la mesa con los chicos populares, ¿no? Y hay una manera en la que no se debe acercar uno a la mesa de los chicos populares. O sea que David era muy famoso cuando falleció. Quizá él no estaba pasando por su mejor periodo. Él estaba terminando una novela de Pearl King, El Rey Pálido, que se publicó después de su muerte. Usted iba a escribir un libro. Había un libro que era muy esperado por los seguidores. ¿Entró en pánico usted? Sí, lo hago todo el tiempo eso. Mi estado de reposo es pánico extremo. En primer lugar, no sé cuán conocido es David Foster Wallace, pero cuando falleció no era tan famoso. Él había sido más conocido cuando se publicó su libro, La broma infinita. Ahí él cobró mucha fama. Le pido disculpas por no tener un conocimiento comparable sobre Argentina. Pero cuando Ana dice que David Foster Wallace era famoso, estamos hablando de un grupo muy pequeño de lectores. Es un país de 300 millones de habitantes. La primera novela exitosa vende 7.000 copias, 10.000, 12.000 copias. Estamos hablando en realidad de un subgrupo que son elaboradores de sabores, ¿no? Y les interesan cosas que no les interesan a la mayoría de los estadounidenses. Pero era una persona muy respetada y su fallecimiento revitalizó su reputación e interés de maneras complicadas. Y yo reconozco que yo desempeñé un papel importante en ese proceso, si bien no fui el que lo lideró. Él era joven, tenía unos 45 años. Había un sentido extraño entre los escritores estadounidenses de que habían perdido al mejor escritor. Nadie de su suicidio, nadie hubiese dicho eso o pensado eso. Su escritura confundía a las personas, incluso a los mejores lectores estadounidenses. A medida que surgieron los detalles de su vida, yo creo que si hubiese vivido una vida completa, la gente no se hubiese dado cuenta de ese aspecto tan puntual de su narrativa. Entonces, para seguir el espíritu de este festival, vamos a hablar de la no ficción no basada en hechos reales. Vamos a hablar de eso. ¿Es posible hablar de la no ficción de Wallace sin hablar de su ficción? David era un escritor de ficción entusiasta y era un escritor de no ficción menos entusiasta. Él tenía como un don medio raro para la no ficción y no confiaba en ese don. La ficción era difícil para él, sobre todo después de su primera novela. A él la no ficción no le parecía difícil. Nunca se la tomó con mucha seriedad. Él necesitaba dinero durante gran parte de su vida. Él necesitaba hacer algo cuando no estaba escribiendo. Una manera de liberar su ansiedad era escribiendo cartas. Y yo fui el beneficiario de eso porque él escribió cartas maravillosas. Y si hubiese puesto toda esa energía en un libro, hubiese sido bastante notable. Pero otra forma de liberar esa necesidad de tener presencia en el mundo era escribiendo no ficción. Yo creo que la no ficción es muy buena. Yo enseñé parte de esa no ficción. Puede tener muchas funciones. Yo soy periodista que trata de escribir bien, pero no invento.
y sobre todo no en el New Yorker. Él no escribía para el New Yorker, él no hubiese podido escribir para el New Yorker. Yo no sé si han leído alguna de sus obras o de sus artículos. Hay una pieza maravillosa que recomiendo que consigan de inmediato que tiene que ver con un crucero por el Caribe que se llama algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer. Es un libro sobre no ficción maravilloso. Fue un pedido para una revista que él escribió y en ese artículo probablemente haya cosas que no son ciertas. Yo no soy detectivo que anda persiguiendo la no ficción de David Wallace. No me importa mucho si era cierto o no lo que él escribía. Pero muchos de los mejores momentos de ese artículo que él escribió, quizá no todos, pero muchos, fueron como masajeados, embellecidos, retocados. No del todo inventados, pero yo no hago eso. Esas no son las reglas que yo sigo. Él escribía en una forma distinta. Él escribía en una forma que permitía, en cierta manera, esa libertad, ¿no? Yo no creo que a él le hubiese gustado este tipo de conversación. Más adelante en su vida, él pensaba que se había salido con la suya y escribió cartas a sus amigos diciéndole, bueno, como todos estos hombres que están ahora echando a los Estados Unidos por acosar a mujeres y todo eso, la cultura de los Estados Unidos ha cambiado en cuanto a lo que se puede y no se puede escribir. Si hablamos de noticias falsas, hablamos de algo que no estaba en la mesa de los Estados Unidos hasta la era Trump. Estamos hablando de si la no ficción en el idioma inglés tenía que ser precisa. Y yo creo que con las décadas las reglas se han tornado más estrictas. Yo tengo un amigo, un editor, que habla de la no ficción de los Estados Unidos, que dice que no puede confiar a nada antes de 1970, porque no estaban las reglas. La no ficción era el primo pobre de la ficción, tenía menos prestigio. La gente que ejercía la no ficción, no es que todo era impreciso, simplemente que no se podía dar por sentado que era preciso. ¿A usted le parece? Estamos especulando, ¿no? Si él estuviese vivo, algunas de sus obras de no ficción ¿serían políticamente incorrectas si se publicaran hoy? Hay algunas cosas que los periodistas ya no dicen porque daña los sentimientos. Yo iba a pedirle a usted que me diera un ejemplo, quizás ser sumamente crítico. En el libro sobre el crucero, él se sentía muy culpable porque compartía la misma mesa, con las mismas personas, y estaba lleno de personas mayores este crucero, ¿no? Era un crucero para gente de la tercera edad. Y él compartía la mesa con una señora mayor divina que le mandó tarjetas postales y ella le decía, por favor, mándeme la pieza o la obra cuando la publique. Y él la describe a esta señora como horrible. Y yo leí una entrevista donde él se sintió mal porque ella se sintió así. Ella nunca más le volvió a escribir una tarjeta, entonces se habrá dado cuenta de que él le parecía horrible. Pero era la verdad, dice él. Ella tenía todo el aspecto. Parecía como un hombre con sombrero. Como el actor de The Honeymooner. Y en la entrevista le dicen, debería haber pensado usted que le iba a ofender a esta señora. Y él dijo, bueno, pero si era verdad. Esa fue su respuesta. Yo creo que el problema real con esa descripción, o el problema verdadero que él sintió, y yo estoy adivinando, es que como que era un chiste barato, ¿no? A costas de otro. Y a medida que crece, David se preocupa cada vez más, o a medida que envejece, David se preocupa con los sentimientos de las personas cada vez más. Él escribía sobre alguien, yo no sé si esta persona sabía. David Foster Wallace en un crucero, ¿quién lo conoce?
acosado por toda esa gente, fóbico social, ¿no? Tan fóbico que en el artículo quizás no sea cierto, pero es divertido. Él describe cómo que estaba tan fijado en la mujer que limpiaba el camarote y él dejaba las cosas en el camarote para ver a esta señora cuando ella la ordenaba. Es algo extraño esto. El lenguaje que usa David es extraordinario en esta obra. Él usa distintos registros con tanta rapidez. Es como un tour de fuerza sobre el arte narrativo. Para serles sinceros, los chistes en esa obra en particular, reírse de un gordo, incluso en 1995, cuando lo hacía, ya no era un chiste muy interesante. Eso no era su punto fuerte. Yo creo que a él no le preocupaba los sentimientos de las personas en ese entonces, sino poder producir un material que sea interesante de leer. Cuando escribía para revistas, él escribía artículos o piezas largas y después el editor quería cortar la mitad o más de la mitad. Y él nunca se consideró periodista, por supuesto. Como dijo D.T., a él no le interesaba. A él le preocupaba más la ficción, por supuesto. Yo creo que de todas maneras le puso más trabajo en esas obras de lo que él reconoció jamás. No se puede hacer algo así con tanta rapidez, en realidad. ¿Usted conoce su relación con los editores de ficción y los de no ficción? ¿Cómo era su relación? Bueno, una de las cosas divertidas sobre escribir sobre David Foster Wallace es que uno en general escribe una biografía y es alguien que pertenece a otro siglo, ¿no? Es la típica biografía que uno escribe, ¿no? Uno escribe una biografía sobre alguien que falleció hace mucho tiempo. Hace 2 días, casualmente, yo estuve en un panel en Nueva York y me senté al lado de una colega y me dice, mi marido fue el editor de David Foster Wallace. Y yo le dije, ¿de verdad? Yo pensé que había conocido a todos los editores. Pero resultó que el marido de esta mujer había editado las piezas de David Foster Wallace. Era una época donde era un poco extraño como para publicar sus piezas en las revistas. Y el marido de esta mujer había sido un editor que había apoyado mucho a David. Lo había ayudado mucho, no había tenido tanto éxito quizá, no había logrado conseguir que se publicara en las revistas, pero es una experiencia extraña escribir sobre un contemporáneo de uno, ¿no? Y cuyos amigos lo rodean a uno. Es más bien un trabajo, un proceso retrospectivo el escribir una biografía. Hablábamos de herir los sentimientos y del periodismo. Cuando uno escribe una biografía ya casi todos están muertos, ¿no? O idealmente se van a morir pronto los sobrevivientes. Y uno puede escribir cualquier cosa y lo uno que uno desea, pero yo no tuve esa situación. Yo tenía mucha gente en mi entorno presente, había familiares que todavía vivían, pero estoy de acuerdo contigo en que a David le preocupaba su no ficción, pero no tanto como su ficción. Él escribía cosas que eran 3, 4, 5 veces más largas de lo que se esperaba para las revistas. Era una manera de expresar lo que le importaba. Es como decir que la editora no compartía los mismos principios de perfección que él tenía, diciéndole de manera implícita que no se podían sentar en la misma mesa porque no compartían los mismos valores de honestidad. Tuvieron un trabajo muy difícil con él. Algo que me llamó la atención cuando leí su biografía es la última página. Cuando usted describe sobre su suicidio. El libro termina con el suicidio de David Foster Wallace de una manera sobria. Hizo esto, hizo aquello, no muy descriptivo. Y fin.
Yo me preguntaba, ¿no? Porque quizá algún otro escritor hubiese sido como más, no sé si la palabra es grotesca o más descriptivo quizá, o hubiese tratado quizá hacer sentir al lector el dolor de esta persona. Por supuesto que hay muchas páginas antes de eso, ¿no? Que explica el estado de Wallace y la vida de él. Pero esa página final me llamó la atención. ¿Cómo decidió usted? ¿O cuánto pensó en cómo iba a escribir sobre el suicidio? Una de las cosas que trato de hacer como periodista es cuanto mayor el evento o el acontecimiento, más tranquila o más silenciosa es la prosa. Si uno tiene 5 años y uno dibuja un dibujo en violeta en un papel y la mamá lo pone en la heladera, yo te pongo 1000 palabras sobre eso. Pero si sos un asesino en serie y matás a 45 personas, te escribo una oración. No sé en realidad por qué. Hay una tradición, por lo menos en inglés, con ese estilo, ¿no?, de escritura, donde los acontecimientos hablan por sí solos y no hace falta hacer mucha algarabía, porque ya la escena de la muerte, bueno, no quiero contarles demasiado, pero bueno, él se suicidó, ¿no? Yo le debo la cortesía que se le da a la persona que fallece, ¿no? Esa presencia silenciosa, como apartarse del camino de esta persona fallecida como una manifestación de respeto. Y también de mi lado es como que estaba jugando, ¿no? A ver si lo puedo encontrar al principio. Al principio del libro coincide con el final. ¿Te fijaste? Empieza diciendo... Esa es la primera oración. Y la última oración creo que la mantuvo. Tenemos las dos partes del libro que se comunican entre sí. Nadie hubiera querido para él este final, pero fue él que él eligió. Yo soy, si sos lector que presta atención, esos son términos que unen el principio y el fin. No quería ser tan mitológico como hubiese sido David, pero sí quería que ustedes entendieran que es una historia y yo estaba controlando la historia y que ustedes confían en mí por la precisión de la historia, pero yo les estaba contando una historia. Qué bueno. Él tiene un discurso muy famoso que dio en una universidad 3 años antes de cometer suicidio, de suicidarse, que se llama This is Water. Esto es agua. Es un discurso, es una pieza muy breve en realidad. Pero la venden ahora por separado, se la puede comprar por separado. Está en español, en internet, en inglés, en varios idiomas. Dicen que es una pieza o que es una obra muy inspiradora. Creo que era un foro, no hay que tomarlo con mucha seriedad, pero había fans de David Foster Wallace que se quejaban de cómo iba a hablar él de esas cosas, cómo iba a decidir qué pensar y por qué nos hizo esto ¿por qué nos hizo esto? ¿Por qué se suicidó? Yo sé que él tenía una depresión clínica muy severa. ¿O la gente le ha preguntado esto a usted o le han planteado este interrogante? La pregunta sería, ¿cómo alguien que puede escribir algo tan inspirador y algo tan lógico como esto es agua puede pasar a ser algo tan alocado, ¿no? Es una persona que sufrió de una gran depresión y también consume mucha medicación. La respuesta más seria es que solo una persona que puede terminar la vida así podría haber escrito algo como esto es agua o this is water.
Cualquiera puede escribir un cliché. Y Esto es agua está lleno de cliché. No es una obra cliché, pero está llena de clichés. Cuando él la escribió, le dijo a su mujer que ella debería estar detrás de él y hacer algún baile porque era como muy tonto. Siempre subestimaba estas cosas porque le surgían con mucha naturalidad. La verdad que conviene leerlo. Es un texto corto. Está hecho para ser robado de Internet. Todos lo deberían leer. Odio cuando la gente saca todo de Internet, pero bueno, la verdad que se puede digerir en un tiempo muy breve. Léanlo, la verdad, se los recomiendo. Van a encontrar algo, por más que digan, sí, ya lo sabía, no hay nada nuevo acá, sí que hay algo nuevo. Preguntas del público. ¿Aceptarías algunas preguntas del público? Maybe, but before, one last question. In a recent interview, En una entrevista reciente, antes de pasar a las preguntas del público, de Luciana Mantero, que fue publicada en La Nación, antes de su llegada, usted dijo que la no ficción iba a durar más que cierta ficción. ¿Puede dar algún ejemplo de obras de no ficción que usted admira, que sean clásicas? Sin lugar a dudas. No conozco si están traducidos estos libros, probablemente sí. Un libro es un libro de Janet Malcolm que se llama The Journalist and the Murderer, el periodista y el asesino, que tiene que ver con periodismo activo. Es hermoso desde el principio hasta el final. Y es súper placentero. Y de George Orwell también, lectura en inglés, ¿no? Los libros de George Orwell son maravillosos. Su no ficción, como Sin un centavo en París y Londres, su homenaje a Carl Jung es maravilloso, mucho más interesante que las novelas de él. No se me ocurre una novela tan interesante sobre la Guerra Civil Española como esa obra. Gracias. ¿Tienen preguntas? ¿Alguien para el público? Aquí tienes, y podemos pasar al micrófono de David. Buenas tardes. Me gustaría saber que nos diga, después de muerto, qué lugar ocupa Wallace en la literatura norteamericana, en la narrativa, por un lado, y en la non-fiction. Bueno, creo que su estado es bastante alto. Después de su fallecimiento, todo el mundo volvió a leerlo y reconoció que Wallace, o su novela, fue la novela más importante del periodo post-Vietnam. En cuanto a su no ficción, es interesante. En realidad la gente no sabe qué interpretar de esa no ficción. David no hacía principalmente, no se preocupaba en realidad el trabajo de la no ficción, ¿no? Que es una manera de transmitir las verdades literales. Este parece que va a ser un libro que la gente va a leer durante mucho tiempo. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta? ¿No? Bueno, ¿vos? Ahí está, ¿sí? En español porque hay demasiados testigos. En el New Yorker tiene mucho tiempo para preparar algunos artículos, supongo, pero siempre hay una circunstancia. No sé si has hecho trabajo de entrega periódicos, de cierre diario, y cómo, digamos, si se puede emparentar ese trabajo, cuáles son las diferencias y cómo trabaja, o sea, cómo afecta el deadline periodístico tu obra. ¿Funciona? No suena igual. Yo no trabajé siempre en el New Yorker. El New Yorker
es como una cama de plumas enorme, con las almohaditas todas súper lindas, con muchas almohadas. Estoy exagerando, porque en realidad el periodismo no es una cama de plumas, pero ciertos aspectos, ¿no? Es que tiene todos estos almohadones confortables y te traen el caviar y te preguntan si querés agua con gas o sin gas. ¿Entienden? No siempre estuve ahí yo, ¿eh? Estuve en otros lugares también trabajando. Nunca trabajé para alguien con quien no quería trabajar. Nunca trabajé para nadie a quien no le interesara la verdad. Pero sí trabajé en lugares donde había que hacer cosas rápidas, ¿no? Y todavía lo puedo hacer. Yo vengo de la tradición del semanario rápido. Yo tenía una columna, ¿no? Una columna semanal. Y la columna, supongo que usted es periodista, ¿no? Por la pregunta que hace. La columna para mí es lo más difícil que uno puede hacer, porque uno nunca termina. Es como tener la cabeza debajo del molino y cuando te pasa te golpea, ¿no? La parte del molino en la cabeza. Por más que uno tiene una semana, yo lo producía un día o dos antes de la fecha de impresión, porque eran las noticias que nos importaban y lo que pasaba el lunes no era muy interesante como para escribirlo más adelante. Cuando uno tiene mucho tiempo para escribir un artículo y cuando uno tiene mucho espacio para escribir un artículo, es lo mejor, ¿no? La mejor manera de hacerlo. Pero muchos periodistas no pueden vivir en esas circunstancias y no es realista. Si Corea del Norte lanza un misil, uno no va a leer el primer artículo después de un mes. Uno lo quiere leer a la mañana siguiente. Así que los dos tipos de periodismo son valiosos. A mí me daría pena perder el tiempo de hacer algo para hacerlo de manera minuciosa, pero por otro lado las otras piezas también son importantes. Buenas noches. Claramente tenía claro, perdón, la redundancia, es evidente que tenía claro la importancia de la figura que acababa de desaparecer cuando muere, pero que al mismo tiempo no era una figura tan conocida. Al encarar esa biografía, ¿buscó terminar de construir ese personaje para que alcanzara la altura casi mítica que tiene ahora? ¿O trató de evitar eso y que no se convirtiera en una cosa mítica? Es decir, ¿cómo trabajó eso en la investigación, en la construcción de esa biografía para que no fuera una figura simplemente mítica? Bueno, cuando falleció David, su fallecimiento contribuyó a esto. Pero no es que como que se convirtió en un santo, entre comillas. Cuando yo empecé con la biografía, tuve que elegir entre, digamos, mejorar esa imagen que él tenía o tirarla abajo. Yo no quería hacer ninguna de las dos cosas. Yo siempre traté, incluso en los artículos pequeños, siempre traté de captar la verdad. Yo nunca pude escribir algo que no fuera certero. A uno le puede gustar o no gustar, puede pensar que soy estúpido o lo que fuera. Pero yo lo que sí sé es que yo no puedo escribir algo que no me parezca certero, ¿no? De acuerdo con los hechos. Entonces, cuando empecé, yo entendí claramente que para mí como escritor lo que era más interesante sobre David no era el periodo en el que él se convirtió en una persona que era perfecta de alguna manera, sino esa lucha para llegar a ese momento. Entonces, inevitablemente eso llevó la atención sobre cosas que la gente no conocía. Él trató de comprar un arma para matar al marido de su novia. Y yo no lo quería poner eso en el libro porque
lo que la gente va a pensar es, ¿sabían que David Foster Wallace había hecho eso? Y que nadie lo tomaría como algo serio, nadie lo iba a entender, porque iban a pensar que era como un esfuerzo mío por tirar abajo a alguien a quien yo le tenía envidia. Pero por otro lado, también el punto de vista tenía que demostrar lo difícil que era para él no demostrar la persona que él era. Hay un término en inglés acuñado por un autor que es de patografía. Patografía es este término acuñado por un colega. Yo no iba a escribir una patografía, tampoco iba a escribir... Yo quería hacer algo que fuera certero. Uno no aprende todo sobre una persona cuando uno escribe sobre esta persona. La gente oculta cosas, la gente se siente renuente a hablar con uno, miente. Todo el mundo que está en periodismo sabe esto, ¿no? Uno siempre tiene... es como un barco en aguas turbulentas, ¿no? Tratando de llegar a puerto. Yo no quiero decir que David Foster Wallace es el único David Foster Wallace que ustedes se pueden imaginar. Yo quise escribir un libro que fuera como más, que animara a la gente. Como ustedes tienen Alcohólicos Anónimos acá, ¿no? Yo no quería que fuera un libro como de Alcohólicos Anónimos. No satisfizo quizá las necesidades de los lectores, pero sí las mías. Yo soy estadounidense y hace 2 años que vivo en Argentina. Fue muy interesante para mí ver qué es lo que está ocurriendo con el periodismo en los Estados Unidos. Y mi pregunta es, ¿qué opina usted? ¿Cuál le parece que es el mayor desafío para usted como periodista en este momento, en este ambiente, considerando el ambiente actual? Bueno, en realidad no escribí artículos políticos en este momento, no estoy escribiendo artículos de ese estilo. Así que no tengo que lidiar con ese torrente de ausencia de verdad que sale de la Casa Blanca. Y en Twitter se puede decir cualquier cosa, ¿no? Independientemente de lo falso que sea. Eso existe, por más que no haya mucha verdad en ello. Lo único que yo he experimentado o que yo he vivido es que la prensa, durante un tiempo, la prensa nunca es muy querida. Es uno de los trabajos menos populares en los Estados Unidos. Junto con los políticos y los periodistas están al fondo de todo en cuanto a reputación. Sin embargo, yo creo que somos tipos recopados y que uno disfruta estar con colegas periodistas. Así que estoy en desacuerdo con esa reputación. Lo único que yo he experimentado es como que hay un nuevo sentido de misión de parte de los periodistas. ¿Cuándo fue elegido Trump? Gay hizo un comentario de que hay una relación como de amor y odio entre Trump y los periodistas. Trump vendía diarios de los sensacionalistas, los más chicos, ¿no? No los serios que uno tiene que leer supuestamente, sino los sensacionalistas que uno compra en el kiosco. Pero los diarios necesitaban una dosis de emisión en realidad. Es difícil. Yo me acuerdo hace unos años, fui a una entrevista para que me consideraran para un trabajo en la Newsweek, que es una revista semanal enorme. La mayoría de las revistas fueron ya asesinadas por Internet, en realidad. En 1988, en el 2002, perdón, el editor me dice, el problema es que no pasa nada ahora, no pasa nada, es difícil para nosotros. Fue en los años de Clinton en los Estados Unidos. Ahora ya nadie dice eso. Quizá estemos ahora contratando a nueva gente talentosa, no sé seguro, pero es un momento ideal para ser periodista en este momento. La cantidad de lectores está creciendo y el compromiso de la gente que le importa la información es cada vez más fuerte. A nadie le importaba si los hechos eran reales o no. Hasta que llegó Trump, no se había hablado de este tema antes.
Hola, ¿cómo estás? Mi consulta era en relación a los perfiles periodísticos, o sea, entender cuáles eran los elementos claves de un personaje o de una personalidad que te permiten pensar que ahí hay un perfil y que es posible contar algo más que solo un personaje conocido. Gracias. ¿Cuánto ejercicio que está haciendo Victoria hoy, eh? Federer sos. La pregunta es, ¿qué hace falta para un perfil? Hay dos respuestas en realidad. Yo siempre creí esto. Todos tienen su perfil. No hay ninguna persona en este planeta sobre quien yo no podría escribir. Quizá si va a ser interesante o no, más allá de un círculo, bueno, es una pregunta más complicada. Pero yo creo que cada ser humano demuestra su humanidad de maneras interesantes y distintivas. Tiene que ver con pasar tiempo con esa persona. No es una respuesta profesional. La respuesta profesional desde el punto de vista del New Yorker y para la mayoría de las revistas, y es lamentable, pero es una tendencia creciente. Hacemos perfiles generalmente de los exitosos, de los que son capaces, que tienen esa capacidad inusual. Yo no hice perfil del jugador de ajedrez número 10, sino al mejor. Es una pregunta interesante, ¿no? Nosotros trabajamos para ustedes y los lectores quieren leer un artículo del mejor jugador de ajedrez y no de uno de los peores. Wallace escribió David Wallace escribió un artículo maravilloso sobre un jugador de tenis de Michael Joyce. O Michael, bueno, no me acuerdo bien quién era, el tenista. Era el número 23 en el ranking y nunca iba a ser el mejor. Pero de todas maneras era mejor que cualquier otro en esa disciplina para los lectores. Yo creo que el tenista le dijo a David que David no lo quiso imprimir y los editores no lo querían imprimir y por eso la mataron la pieza esa y no la publicaron nunca. Yo aliento a la gente a que se interese. Hay muchas cosas en el mundo más allá de lo que vemos por internet que cambia todas las reglas de lo que podemos y no podemos hacer y abre muchas oportunidades artísticas. Hablando de plazos, uno puede fijar sus propios plazos para escribir en la web. La creatividad no tiene límites. Bueno, antes para la web. De cerrar la mesa, queríamos decirles que los libros de David Foster Wallace, de los que hablamos aquí, el del crucero, está en la librería en el primer piso, basado en hechos reales. Y desafortunadamente la biografía de D.T. en Argentina está agotada. Estábamos esperando un nuevo envío porque se reimprimió en España y no llegó. Llegará. De todas maneras se puede adquirir en Amazon, ahí llega. Y también está en ebook. Ahí está en ebook, tanto en español como en inglés. Muchísimas gracias, D.T. Daniel Thomas es el nombre de verdad. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes.